Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos directos, a una pregunta que seguro que nos ronda a todos, ¿no? ¿Quién es esa voz que tenemos dentro de la cabeza? Ya sabes, la que no para, narra, opina, juzga. La aceptamos como si nada, pero ¿qué es realmente? Bueno, pues vamos a intentar desgranar esto un poco hoy. Nos vamos a sumergir en qué es esto de la conciencia del yo, inspirándonos un poco en reflexiones como las de Alan Watts sobre esa voz interior. Y el objetivo no es solo, divagar por divagar. Es más una invitación a mirar de cerca, a ver cómo funciona nuestra conciencia y, quién sabe, ¿no? Quizás descubrir algo que cambie un poco cómo vivimos el día a día. A ver, para empezar, creo que todos sabemos de qué voz hablamos. Seguramente ahora mismo, mientras me escuchas, ¿hay algún comentario interno por ahí? Ajá, seguro. Ah, pues sí, o no estoy tan seguro. Siempre está ahí, ¿verdad? Sí, sí, es constante. Pero aquí viene lo curioso. Sentimos que esa voz somos nosotros. Eso creemos. Sin embargo, eh, ¿puedes predecir la siguiente frase que va a soltar? Imposible. Claro. Si pudieras, ¿qué sentido tendría que hablara? ¿Sería como leer un libro sabiendo ya cada palabra? Un rollo, vamos, inútil. Exacto. Perdería toda la gracia, ¿no? Totalmente. Y esto, claro, nos hace dudar de algo muy básico. ¿Somos nosotros los que creamos esos pensamientos? ¿O simplemente aparecen? Piénsalo. No decimos estoy latiendo mi corazón. No, claro. Es algo que pasa y ya está. ¿Y si el pensamiento fuera, pues algo parecido? Exacto. Es una perspectiva interesante. Quizás los pensamientos son más como un río que fluye, y nosotros estamos en la orilla, simplemente observando. Nacen en la conciencia, como las olas en el mar. Son parte del mar, no algo ajeno. Entiendo. Y claro, esa voz no sale de la nada, ¿eh? Está teñida por todo. Nuestra familia, la educación que hemos recibido, la cultura en la que vivimos. Es como un eco de muchas conversaciones pasadas. Un eco. Me gusta esa idea. Y esto nos lleva directamente a cómo nos identificamos con esa voz. Aprendemos un nombre, eres Ana, eres Carlos, y a partir de ahí empezamos a construir una historia, ¿sabes? Sí. Nací en tal sitio, me gusta esto, no me gusta lo otro, soy una persona que... Esa voz se convierte en la narradora de de nuestra biografía inventada, en cierto modo. O sea que nos montamos una película. Exacto. Es como si fuéramos al teatro, nos metiéramos tantísimo en la obra, que se nos olvida que son actores interpretando un papel. Llevamos toda la vida viendo la misma obra, la de nuestro yo, y hemos llegado a creer que el actor es el personaje. Nos identificamos totalmente con esa historia que nos contamos sin parar. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Claro, y ese yo, lo que llamamos ego, ¿no? No es algo sólido, fijo. El cuerpo cambia constantemente. Las células se renuevan. Sí, Las memorias se van, se modifican. A veces hasta nos inventamos cosas sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que queda fijo ahí? pues... Solo esa sensación de ser yo. Pero intentar agarrarla es como querer pisar tu propia sombra. Imposible. Es que ese yo separado es en el fondo una convención social, muy útil, ¿eh? Como el dinero. Es una idea que aceptamos para funcionar. Vale. El lío viene cuando confundimos esa convención con la realidad última. Es como, a ver, usar un espejo para peinarte es útil, claro que sí, pero no se te ocurriría intentar darle de comer al reflejo, ¿verdad? Hombre, no. Pues, sin embargo, pasamos la vida intentando satisfacer o defender a ese yo conceptual, a esa voz, como si fuera lo más real que existe. Vaya tela. Entonces, la pregunta clave sería, ¿qué pasaría si dejáramos de confundir la voz con lo que realmente somos? Si la viéramos como, pues eso, una función más, como respirar o digerir. ¿Se abriría otro espacio? ¿Cambiaría algo? Es una pregunta fundamental. Y aquí hay otra vuelta de tuerca, me parece a mí. Cuando intentas observar tus propios pensamientos, esa voz interna, ¿quién es el que observa? Porque parece que hay alguien ahí mirando, ¿no? ¿Un observador? Sí, esa es la sensación inmediata. Pero si te fijas bien, si intentas mirar a ese observador, también se convierte en algo observado. Exacto. Es como intentar verte los ojos sin un espejo. Imposible. Wittgenstein decía algo así, ¿no? Que el ojo que ve no se ve a sí mismo en lo que ve. Ves el paisaje, pero no el ojo. Y sin embargo estás viendo.
Justo. En la filosofía hindú, por ejemplo, se habla del testigo, sakshi. Es esa presencia consciente que se da cuenta de todo, pensamientos, sensaciones, todo, pero que nunca, nunca puede ser un objeto de observación. Siempre es el sujeto último. El sujeto último. Lo fascinante aquí es cómo esto choca un poco con nuestra idea occidental más común, ¿no? Que la conciencia es un producto del cerebro, como la bilis del hígado, vamos. Sí, es la visión estándar, digamos. Pero ¿y si fuera al revés? Imagina una televisión. La tele no crea los programas, ¿verdad? Los recibe. Claro. ¿Y si el cerebro fuera más bien un receptor? Un aparato que sintoniza con la conciencia, en lugar de fabricarla desde cero. ¿Es otra posibilidad? Es una imagen potente, ¿sí? Desde la perspectiva vedántica, por ejemplo, se sugiere que la conciencia es la base fundamental de todo ser. No es algo que tenemos, como un coche o una casa, sino lo que somos en esencia. Atman le llaman a esa chispa divina en nosotros, que es idéntica a Brahman, la realidad última. Y pensándolo bien, todos hemos tenido momentos que apuntan un poco en esa dirección, ¿no? Seguramente. Cuando te quedas totalmente absorto mirando un atardecer espectacular, o escuchando una música que te llega al alma, o, no sé, en un momento de conexión profunda con alguien. Sí. En esos momentos, la voz mental, el comentario constante, a menudo se calla. Pero, ¿desaparece la conciencia? ¿Qué va? Al contrario, se siente más vívida, más intensa, más presente. Sigue ahí, incluso más clara. Exacto. Pero, ojo, intenta atrapar esa conciencia pura, ponerla bajo el microscopio, examinarla, y se desvanece como objeto. Claro. Porque en cuanto la conviertes en objeto, ya no es ella. Es como querer ver la oscuridad encendiendo una linterna. La propia acción de buscarla la disipa. No puedes probar tu propia mente como si fuera una cosa externa. Entiendo la paradoja. Por eso, quizá preguntar quién habla ya nos mete en una trampa, porque asumimos de partida que hay una cosa, una entidad, que habla. Quizás es más útil verlo no como un sustantivo, sino como un verbo. El acto de pensar, el acto de ver, el acto de oír. Ajá. La broma cósmica, si quieres verlo así, podría ser que lo que realmente somos no es un yo separado que busca entender la conciencia, sino la conciencia misma jugando a ser un yo separado que busca. Vaya, eso da que pensar. Y fíjate en algo que parece obvio, pero no lo es tanto. Esa voz interior, ¿habla un idioma, no? Habla español o inglés o el que sea. Sí, claro. Y el lenguaje es, por definición, algo social. Lo usamos para comunicarnos entre nosotros. Esto ya sugiere que esa voz, que percibimos como tan íntima y privada, tiene en realidad una estructura profundamente social. O sea que no es tan mía como parece. Exacto. Nos hablamos a nosotros mismos en gran medida como otros nos han hablado. Vygotsky, un psicólogo ruso, lo llamó habla interna. Él decía que empieza como habla externa en las conversaciones reales que tenemos, sobre todo de niños, y gradualmente la vamos interiorizando. ¿Cómo? Es en parte un coro de voces que hemos ido interiorizando. Padres, maestros, amigos, la cultura en general. ¿No te suena a veces tu crítico interior sospechosamente parecido a la voz de alguna figura de autoridad de tu infancia? Pues, ahora que lo dices, sí. A veces sí. No es casualidad. Son ecos. Ecos. Y no solo voces concretas, sino también formas enteras de pensar. En Occidente, por ejemplo, tendemos a ser muy analíticos, a categorizar, a dividir las cosas. En otras culturas, quizá el pensamiento es más relacional, más centrado en el contexto. Y esa influencia cultural es tan profunda que a menudo la tomamos como la forma natural de pensar, sin cuestionarla. Como si fuera la única manera. Exacto. Y la famosa idea occidental de Descartes, pienso, luego existo, nos ha llevado a identificarnos enormemente con el pensamiento como el núcleo de nuestro ser. Pero esto es un modelo cultural, no necesariamente una verdad universal sobre la naturaleza de la existencia. Ostras, y darse cuenta de esto puede ser muy liberador, ¿no? Mucho. Si esos pensamientos no son del todo míos, si son una mezcla de ecos sociales, culturales, hábitos aprendidos, entonces quizá no tengo que tomármelos tan tremendamente en serio. Exacto. Puedo empezar a cuestionarlos. ¿Esto de verdad es mío? ¿Me sirve para algo? ¿Es realmente verdad? Puedo empezar a discriminar, a elegir qué creer y qué no. Esa es la clave. No estamos obligados a creernos todo lo que pensamos. Que un pensamiento aparezca en la mente no lo convierte automáticamente en verdadero o importante. Claro. Puede ser simplemente una vieja canción sonando en la radio mental,
una vieja grabación. El budismo habla mucho del no apego a los pensamientos. No suprimirlos, no. No, no suprimirlos, eso sería luchar, sino reconocer su naturaleza construida, efímera, verlos como nubes pasajeras en el vasto cielo de la conciencia. Las nubes vienen y van, pero el cielo permanece intacto. Me gusta esa imagen del cielo y las nubes. Es muy gráfica. Y hablando de otras perspectivas, las tradiciones orientales como el Zen o el Daoísmo tienen miradas muy refrescantes sobre todo esto, ¿verdad? Sí, ofrecen enfoques muy diferentes al occidental predominante. En el Zen, por ejemplo, se habla de no mente, mushin, que no significa estar inconsciente o tonto, ¿no? No, en absoluto. Es más bien una conciencia clara, despierta, pero sin el desorden constante del ego parlanchín, como el estado de un arquero en el momento preciso de soltar la flecha, o un pintor absorto en su obra. Exacto. Es una mente que funciona desde un lugar más profundo, más intuitivo. Hay una historia famosa del ciempiés que se quedó paralizado cuando le preguntaron cómo hacía para mover todas sus patas a la vez. Sí, la conozco. Se puso a pensar en ello y ya no pudo andar. A veces, la mente analítica, esa voz que comenta, simplemente estorba el funcionamiento natural. Interfiere, sí. Y la práctica Zen principal, el Zazen, la meditación sentada, a menudo consiste simplemente en eso. Sentarse y ser consciente de lo que surge, pensamientos, sensaciones, pero sin engancharse, sin juzgar, dejándolos pasar. Como ver pasar barcos en el horizonte, sin necesidad de subirte a ninguno. Y lo interesante es que a través de esa práctica sostenida, lo que se suele descubrir experiencialmente es que los límites rígidos del yo empiezan a difuminarse. Puede surgir una realización directa, no intelectual, de que nuestra verdadera naturaleza no es ese yo pequeño y parlanchín que creíamos ser, sino algo mucho más vasto, interconectado con todo. Lo llaman satori o despertar. ¿Y el daoísmo qué nos dice? Habla del Dao, el camino, ¿no? Algo que no se puede nombrar ni definir. Exacto. Lao Tse empieza el Dao de Jing diciendo, el Dao que puede ser nombrado no es el eterno Dao. Cualquier concepto se queda corto. O sea que la mente parlanchina, la que necesita etiquetar todo, La llaman la mente de mono, siempre saltando de una rama a otra. Es una función natural, pero según el daoísmo ha usurpado el control. Es como si el mayordomo se hubiera adueñado de la casa y se creyera el amo. entiendo la metáfora. El objetivo, entonces, sería restaurar el orden natural, recordar quién es el verdadero maestro de la casa, y no es otra voz más potente, sino la conciencia silenciosa que subyace y precede a todas las voces. Hay un dicho daoísta muy conocido: quien sabe, no habla; quien habla, no sabe. Significa que hay que callarse. No necesariamente despreciar el intelecto o el lenguaje, sino reconocer que la comprensión más profunda va más allá de las palabras y los conceptos. Es la diferencia fundamental entre leer el menú y saborear la comida, o leer sobre cómo nadar versus tirarte al agua y nadar. La experiencia directa. Eso es. Lo valioso de estas tradiciones, tanto Zen como Daoísmo, es que ponen el énfasis en la experiencia directa. No te piden que creas dogmas, te ofrecen prácticas y te invitan a mirar por ti mismo. Y la conclusión a la que parecen apuntar ambas es similar, ¿no? Sí, que la voz en la cabeza es un fenómeno superficial, como las olas en la superficie del océano. Lo verdaderamente fundamental es la conciencia misma, el océano, donde todo aparece y desaparece, el saber, el ver, el sentir. El océano. Y aquí viene la implicación más radical, quizá. Esa conciencia profunda, ese océano, podría no ser estrictamente personal. Quizá tu conciencia y la mía no son dos océanos separados, sino diferentes olas del mismo y único océano de conciencia. Como dicen las Upanishads hindúes en una de sus frases más famosas. Tat Twam Asi. Tú eres eso. Tu esencia más profunda no está separada de la realidad última. Uf, eso es potente. Cambia bastante la perspectiva. Muchísimo, pero ojo, es importante aclarar algo para que no se malinterprete todo esto. A ver. No estamos diciendo que el pensamiento sea malo o que haya que eliminarlo, para nada. No, claro. El pensamiento es una herramienta maravillosa, increíblemente útil. Sin él no tendríamos puentes, ni sinfonías, ni vacunas, ni podríamos estar teniendo esta conversación ahora mismo. Es fundamental para la vida humana. Exacto.
El problema, sobre todo en nuestra cultura occidental, no es el pensamiento en sí, sino que hemos llegado a adorar la herramienta. Nos hemos identificado tan completamente con ella. Es como si creyéramos que lo más importante de un carpintero es su martillo, olvidándonos del propio carpintero. Entiendo. La sobreidentificación. Esa sobreidentificación es la que lleva a la tiranía de la voz incesante, a ese monólogo que comenta, critica y juzga todo sin descanso. Y hemos llegado a pensar que ese run constante es normal, incluso necesario para funcionar. Pero, ¿realmente lo es? ¿O es más bien un impedimento para el bienestar? Buena pregunta. Si piensas en los momentos de mayor felicidad, de mayor plenitud, esos momentos de flujo que describen algunos psicólogos, Ajá, el estado de flow. ¿suelen ser momentos en los que estás perdido en tus pensamientos, dándole vueltas a las cosas? ¿O más bien cuando estás totalmente presente, absorto en lo que haces, ya sea jugar, crear, trabajar concentrado, estar con alguien, y la mente, la voz, se calla? Claramente lo segundo, ¿verdad? En el estado de flujo, el yo pensante parece desvanecerse. Y nos sentimos más vivos, más conectados. Y lo interesante es que no puedes pensar para entrar en flujo. De hecho, ponerte a analizarlo o a pensar demasiado te saca de él inmediatamente. Cierto. Esto nos indica algo importante, que existe otro modo de conciencia, otra forma de saber, que no depende de la voz interior. Es un saber más directo, intuitivo, no simbólico. Como la inteligencia del cuerpo. Exacto. Una inteligencia encarnada versus la inteligencia puramente conceptual. Piensa en un pianista virtuoso, una bailarina, un chef. No están pensando, ahora muevo este dedo, ahora pongo esta especia. Hay un saber en la acción, un conocimiento directo que no necesita verbalización interna constante. Y esa inteligencia está ahí, disponible para todos, si le dejamos espacio. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo romper esa tiranía de la voz? ¿Cómo quitarle poder sin luchar contra ella? Porque luchar es contraproducente, ¿no? Sí, luchar contra el pensamiento es solo más pensamiento. Es como intentar apagar fuego con gasolina. Creas más conflicto interno. La clave, según muchas tradiciones y también la psicología contemplativa moderna, parece ser la conciencia del pensamiento, el simple darse cuenta. Observarlo. Observar la voz mientras habla, pero sin identificarte totalmente con ella. Sin creerte a pies juntillas todo lo que dice. Como si escucharas una radio de fondo. ¿Y qué efecto tiene eso? Cuando observas los pensamientos de esta manera, sin juicio, sin intentar cambiarlos ni pararlos, algo curioso empieza a pasar. Pierden su compulsividad, su urgencia, se vuelven menos pegajosos, empiezan a ralentizarse y, sobre todo, empiezas a notar pequeños espacios de silencio entre ellos, pausas. Ah, los espacios entre pensamientos. Esos espacios que normalmente ignoramos por completo, porque estamos ansiosos por saltar al siguiente pensamiento. Y si lo más importante no fuera el contenido de los pensamientos, las nubes, sino el espacio silencioso donde aparecen, el cielo. Exacto. Esa es una metáfora clave en muchas tradiciones. Nos fijamos tanto en las nubes, en sus formas y colores, que olvidamos el cielo azul de fondo. Pero el cielo está siempre ahí. Siempre. Estaba antes de las nubes, está mientras pasan y seguirá estando cuando se hayan ido. Es más fundamental, más estable. La conciencia es como ese cielo. Los pensamientos, las emociones, las sensaciones vienen y van, pero no manchan ni alteran la naturaleza fundamental de la conciencia que los acoge. Entiendo. La conciencia como espacio. Y esa conciencia testigo, silenciosa, que empieza a vislumbrarse en esos espacios, tiene cualidades interesantes. Es impersonal, no está limitada por tu biografía personal, tus gustos o miedos. No juzga, no tiene deseos ni temores propios. Simplemente observa todo lo que aparece con claridad y a menudo se describe como compasiva. Compasiva. Sí, porque al no estar identificada con el drama personal, tiene una perspectiva más amplia. No es un hombrecillo o una mujercita dentro de la cabeza. Es más como la cualidad misma de ser consciente, como el espacio abierto. Ocurren naturalmente. Ser consciente de las pausas. Sí. Quizá descubras que esa presencia silenciosa y espaciosa es en realidad tu identidad más fundamental. Esta novia tan cercana que normalmente la pasamos por alto, como el famoso pez que busca el agua sin darse cuenta de que está nadando en ella.
La broma cósmica de nuevo. Exacto. Buscar la iluminación que es la propia conciencia que busca. Es como preguntar dónde está el pueblo mientras estás en medio de la Plaza Mayor. Vale, lo pillo. Y esto, que puede sonar muy abstracto, tiene una implicación práctica radical, enorme en la vida diaria. ¿Cuál? Si empiezas a reconocer, aunque sea a ratos, que no estás limitado a ser solo la voz en tu cabeza, que tu identidad fundamental es esa conciencia espaciosa, ganas una libertad inmensa. ¿Libertad de qué? Libertad de la tiranía de los pensamientos. Ya no estás a merced de cada idea, cada juicio, cada miedo que cruza tu mente. Puedes empezar a usar el pensamiento como la herramienta que es, pero no te domina. Puedes ver los patrones negativos, la autocrítica, la preocupación constante, como lo que son, hábitos mentales aprendidos, no como la verdad inmutable sobre ti o sobre el mundo. Dejar de ser esclavo de la mente. Exacto. Es pasar de vivir predominantemente en la conciencia narrativa, atrapado en la historia mental sobre ti mismo, siempre buscando la satisfacción en el futuro o lamentando el pasado, viviendo en el mapa, a vivir más desde la conciencia de presencia. Conciencia de presencia. Sí, vivir más anclado en el momento actual, despierto a la realidad tal como es aquí y ahora, viviendo en el territorio, no solo en el mapa mental que hemos dibujado sobre él. Como decía Korzybski, el mapa no es el territorio. ¿Y esa conciencia de presencia cómo se siente? A menudo se escribe como inherentemente completa, pacífica, no le falta nada. Cuando actúas desde ahí, no es tanto desde la carencia o la ansiedad, necesito conseguir esto para ser feliz, sino más desde la plenitud o la alegría. Expreso esto porque es mi naturaleza. Como bailar por el simple gozo de bailar, no para llegar a un punto determinado de la sala. Esa es una analogía perfecta. Vivir desde la presencia haría que cada momento se sintiera más fresco, ¿no? Más vivo, menos predecible, totalmente. Estás más disponible a lo que la vida trae, momento a momento. Respondes a las situaciones desde un lugar más claro y tranquilo, en lugar de reaccionar automáticamente desde viejos patrones. Y desde ahí puede empezar a revelarse un yo más auténtico, más allá del constructo mental que hemos fabricado. Hay una cita preciosa de Rumi que dice: más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo. Allí te encontraré. Qué bonito. Ese campo podría ser esta conciencia presente, este espacio de aceptación y claridad que precede a todos nuestros juicios y conceptos. Y para facilitar ese cambio, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se cultiva? Lo primero es no forzar el silencio. No se trata de luchar. Una vía es la indagación directa, como decíamos. Preguntar quién o qué es consciente de esta voz. No para encontrar una respuesta intelectual, sino para dirigir la atención hacia la propia fuente de la conciencia. Es a los sonidos que te rodean, a los colores y formas que ves, sin analizarlos, solo sintiendo, escuchando, viendo. Esto te ancla en el presente y calma la mente parlanchina. Conectar con lo inmediato. Y lo más simple, quizás, hacer pequeñas pausas conscientes durante el día. Detenerte un momento, respirar hondo un par de veces y simplemente notar el espacio que ya está ahí. Ese silencio de fondo que siempre nos acompaña, aunque normalmente no le prestemos atención. Descansar en él, aunque sea por unos segundos. Pequeños momentos de pausa. Exacto. No tiene que ser algo complicado ni requerir horas de meditación formal. Vale. Creo que vamos llegando al final, pero hay una última idea que has mencionado antes y que me parece, la más rompedora de todas. A ver, ¿cuál? La posibilidad de que la conciencia no sea algo que tenemos nosotros, sino que seamos nosotros los que pertenecemos a la conciencia. Ah, sí. Esa es la perspectiva que realmente lo cambia todo. Desafía de raíz nuestro mito occidental del yo individual, autónomo y separado como la unidad fundamental de la realidad. Es casi al revés de cómo solemos pensarlo. Totalmente. Hay corrientes filosóficas, como el idealismo o el Vedanta Advaita, que sugieren que la mente o la conciencia es lo primario y la materia, el mundo físico, emerge de ella o es una manifestación de ella. Al fin y al cabo, piénsalo, todo lo que conocemos del mundo, árboles, estrellas, incluso nuestro propio cerebro, lo conocemos única y exclusivamente a través de nuestra conciencia. Nunca hemos tenido una experiencia directa de la materia en sí misma, solo de la experiencia consciente de la materia. Es verdad. El mundo es siempre mi experiencia del mundo. Schopenhauer decía,
el mundo es mi representación. Berkeley decía, ser es ser percibido. Son ideas que apuntan en esa dirección. Y esto nos lleva a la no dualidad, ¿verdad? Sí, a la idea de que la separación aparente entre sujeto y objeto, mente y materia, yo y mundo, es en última instancia una ilusión, una convención útil para navegar la vida cotidiana, pero no la verdad última de cómo son las cosas. Curiosamente, incluso la física cuántica moderna parece apuntar a algo parecido. La materia sólida se disuelve en campos de probabilidad y el acto de observar parece afectar fundamentalmente al observado. James Jeans, un físico, llegó a decir que el universo se parece más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Un gran pensamiento. Vaya, ¿y qué significa todo esto para nuestra amiga, la voz interior? Pues si la conciencia es fundamental y única, entonces los pensamientos que aparecen en mi mente no son estrictamente míos en un sentido exclusivo y separado. Son más bien como movimientos locales, como olas en ese vasto océano de la mente o conciencia universal. Cada ola, cada mente individual, parece distinta y separada en la superficie, pero todas están hechas de la misma agua. Somos como patrones individuales, remolinos en el río. Exacto. Existimos como patrones únicos y reconocibles, pero la separación no es absoluta ni fundamental. El concepto budista de anatta, o no yo, apunta a esto. No significa que no existamos, sino que no existe una entidad permanente, independiente y separada que podamos llamar yo. Somos procesos, somos verbos, somos acontecimientos en la consciencia. No sustantivos fijos. Eso es. Y desde esta óptica tan amplia, los pensamientos, incluso los más creativos y originales, podrían verse como expresiones de una inteligencia o creatividad cósmica mucho más grande que piensa a través de nosotros. Somos como nodos en una red infinita, recibiendo información y contribuyendo con nuestros propios patrones únicos. Wow. Pensar en esto genera una sensación de asombro, ¿no? Y también, curiosamente, de alivio. ¿Alivio? Sí, ¿En qué sentido? en el sentido de que no tengo que llevar toda la carga de generarlo todo yo solo, desde mi pequeño ego, que quizás puedo relajarme un poco y ser más un conducto, un participante en esta danza increíble de la conciencia. Es una perspectiva muy liberadora, sí. Quita mucho peso de encima. Entonces, volviendo por última vez a la pregunta inicial, ¿quién habla? ¿Cuál sería la respuesta final desde esta perspectiva tan vasta? Quizás la respuesta más profunda y paradójica es la conciencia misma. La conciencia jugando al escondite consigo misma, pretendiendo ser un yo separado que escucha una voz interior que también es ella misma. La voz no te habla a ti como entidad separada, es una manifestación de ti, de ese tú con mayúsculas que incluye la voz, la escucha, el silencio y todo lo demás. Como la araña que teje la telaraña desde sí misma y luego vive en ella. La araña y la tela son, en esencia, lo mismo. O como el sol viendo su propia luz reflejada en la luna. La voz, el testigo, la experiencia, todos son movimientos de la misma y única conciencia. El juego cósmico. El juego cósmico. Lila lo llaman en sánscrito. El juego divino. Bueno, pues creo que con esto cerramos el círculo de una forma bastante sorprendente. Empezamos preguntando por esa voz cotidiana en la cabeza y hemos llegado a la posibilidad de reconocernos como la conciencia espaciosa donde surge absolutamente todo. El cambio clave, si lo he entendido bien, parece estar en ese desplazamiento de la identificación, de creernos que somos solo la voz, a empezar a sentirnos más como ese testigo silencioso, como el espacio consciente. Ese parece ser el núcleo de muchas vías de autoconocimiento. Y hemos recordado algunas ideas prácticas para explorar esto: la indagación curiosa, quién se da cuenta de esto, la atención plena a los sentidos, el notar y descansar en las pausas entre pensamientos. Y lo importante es que no se trata de creer ciegamente en nada de esto, ¿verdad? Sino de explorar por experiencia propia. Exacto. La invitación es siempre a mirar por uno mismo. Es como despertar a lo que ya está aquí, presente, debajo de todo el ruido mental y el condicionamiento. Me recuerda una frase de Dogen, el maestro Zen. Estudiar el camino de Buda es estudiar el yo. Estudiar el yo es olvidar el yo. Olvidar el yo es ser verificado o iluminado por todas las cosas. Preciosa y profunda. Al ver a través de la ilusión del yo separado, se descubre la unidad fundamental con todo.
Así que quizás la invitación final para quienes nos escuchan es simple. Empezar a escuchar esa voz interior de otra manera. Con un poco más de curiosidad, quizás con compasión por sus miedos y quejas, incluso con un poco de humor ante sus dramas. No verla como un enemigo a combatir, ni tampoco como nuestra esencia última, sino como una expresión más, un hábito, una función de esta increíble conciencia que somos. Y escuchar también más allá de la voz. Prestar atención al silencio del que nace y al que vuelve constantemente cada pensamiento. Ese silencio también somos nosotros. Exacto. Y quizás una última pregunta para que cada uno se la lleve y reflexione. ¿Qué cambia realmente en mi vida cotidiana, en mis relaciones, en mis decisiones, si empiezo a operar desde la sensación, desde la comprensión de que la voz es solo un instrumento y la conciencia silenciosa es mi verdadero hogar, mi fondo real? ¿Qué posibilidades se abren cuando reconozco el juego de la separación, incluso mientras sigo representando mi papel particular en él? Quizás la respuesta final no esté en ninguna voz, ni siquiera en esta conversación. Quizás la respuesta esté en ese silencio que siempre está escuchando.